voy a expresar un poquito con este tema, pues de mis estudios que tengo tan avanzados en latín, ¿verdad? Así que disculparán ustedes, sí, casi tengo maestría en latín, pero bueno. Dice, unus pro omnibus omnes pro uno. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso? Unos pro omnibus omnes pro uno. ¿O han escuchado esta frase? Uno para todos, todos para uno. ¿Sí lo han escuchado? Se conoce no oficialmente como el lema de la nación de Suiza. El lema en una ficha conmemorativa de la Constitución Federal de Suiza, amados. La frase uno para todos y todos para uno la dijo el escritor francés Alexander Dumas en su novela Los Tres Mosqueteros. Y esta frase, amados, es el lema de los personajes principales de esta novela. Los Tres Mosqueteros fueron publicadas por primera vez en 1844, ya hace algunos años. La frase expresa los ideales de amistad, honor y lealtad. Y se ha convertido en una expresión de compañerismo y lealtad también. En sus versiones, disculpen mi alemán, Einer für ayer für einen, ¿sí? O en mi francés, un pour tour, autos por un, ¿verdad? Ahí les va el otro. Mi italiano, ese sí me sale, mi italiani, uno per tutti, a tutti per uno, ¿sí? Ese sí me sale más claro, ¿verdad? Amados, la intención, después de estudiar tantas horas de latín y el francés y el italiano para que me saliera, esta idea, amados, también Jesús la dejó claro con sus discípulos. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, 21. En el versículo 21 dijo Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bonito, ¿no? O sea, en las palabras de las Escrituras es que seamos uno en nosotros y todos seamos uno, amados. O bueno, si lo quieren en las palabras de los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno, amados. Y hoy la intención de esta enseñanza basada en Romanos capítulo 12, que es nuestra serie que ha sido de mucha edificación para todos nosotros que comenzamos este mes de marzo. Evidentemente, pues el Señor quiere transformar nuestras vidas. Así que yo le animo esta tarde a que abra su corazón, abra su mente, se olvide de los frijoles que dejó en la olla o en la estufa y nos concentremos en la palabra esta tarde. Amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, pero vamos a ir al versículo 4 y 5. Si no trajo una Biblia, júntese con un cristiano, ¿sí? Y dice la palabra del Señor. Versículo 4, capítulo 12. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Así que, amados, dígale al que está a un lado, no todos tenemos la misma función. Partiendo de ello, amados, hay que dejar muy claro las Escrituras, tener tres cosas o tres grandes ideas importantes en torno al cuerpo de Cristo. Número uno, la iglesia, amados, no es un grupo de personas independientes, sino somos un cuerpo interconectado. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Número 2, otra idea principal, amados, es cada creyente tiene un rol único y todos somos igualmente importantes en el plan de Dios. Número 3, no podemos vivir la vida cristiana aislados. Necesitamos unidad y colaboración, amados.
Efesios 4, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, número uno, es importante que como cristianos no hay espacio para los llaneros solitarios. Todos nos necesitamos. Unos pro unibus, omnes pro uno. ¿Sí? Uno para todos y todos para uno, amados. Requerimos crecimiento, amados. Requerimos edificación, amados. Pero los unos de los otros nos necesitamos. Así que el punto está en buscar, encontrar y saber cuál es la posición, cuál es mi rol para el Señor dentro del cuerpo de Cristo. Las escrituras dicen, a la vez somos muchos. Y yo aquí veo muchos hermanos, pero somos un cuerpo en Cristo. Muchos andan como gallinas sin cabeza, por allá y por acá. Escuche, hermano, más que nunca la iglesia requiere edificarse en amor, pero para ello se necesita estar bien de acuerdo, estar unida entre sí, ayudándonos mutuamente, amados. El Señor hace un llamado a su iglesia, a los miembros, a estar unidos. No andemos como llaneros solitarios. Es que Dios me dijo, es que Dios me está mostrando. Pero ¿dónde está tu posición? ¿Dónde está tu rol dentro del cuerpo de Cristo? Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta plática, amados. Ahora vamos a ver ese mismo cita bíblica de Efesios 4, versículo 16, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué bonita traducción, ¿verdad? Amados hermanos, si tú y yo no estamos sanos, si tú y yo no estamos cumpliendo nuestra función específica, no estamos ayudando a los demás a desarrollarse y crecer. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? No crece. El cuerpo no crece y no está sano, amados. Pero para ello necesitamos entonces miembros sanos para tener un cuerpo sano y para mostrar madurez y para crecer como cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude, amados, porque el Señor ha repartido diferentes dones. Dejemos claro, como lo dijo el apóstol Pablo, no podemos ignorar acerca de los dones espirituales que Dios da a sus hijos. Y escuchen, la ignorancia es la incredulidad del cristiano de hoy en día. Creemos en un Dios, pero a veces ignoramos. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amados hermanos, los dones espirituales no son algo que escogemos. No es algo que usted va y toma y lo agarra como cuando va y selecciona la verdura en el mercado. Sino es algo que Dios nos da por su gracia. Y estos dones son diversos, amados. La escritura dice en 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces tenemos muchos dones, pero es el mismo Espíritu, es el mismo Señor y es el mismo Dios.
Entonces, si el Señor le ha dado dones al que está a un lado de ti, pues gloria a Dios. No necesito ser igual al que está a un lado de mí. No necesito competir con el que está a un lado de mí, porque Dios le ha brindado dones y talentos específicos. Pero el mismo Dios que le ha dado dones a esa persona, ¿qué creen? También nos la dio a nosotros. Porque es el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu. El punto es que no todos tenemos los mismos dones, pero todos son necesarios para la edificación de Cristo, de su iglesia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí llega un punto muy importante. Preguntas para reflexionar. Número 1, ¿conoces, identificas cuál es el don que Dios te ha dado? Y número 2, ¿lo está administrando a otros como un buen administrador? Y muchos a estas alturas no saben ni qué don tienen. Y los que han logrado identificar ahí, les da mieditis. Ay, es que no, hermano. Identifica el don. Identifica para lo que el Señor te ha preparado y capacitado. Porque te necesitamos en el cuerpo de Cristo. Te necesitamos porque es tan importante cualquier función que sea la tuya. Necesitamos edificarnos, necesitamos la unidad, necesitamos la colaboración para el crecimiento y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Muchos dones, pero es el mismo Espíritu, mismo Señor y es el mismo Dios. La clave es identificar y usar nuestros dones con fidelidad para edificación y crecimiento. Ahora vamos con la segunda parte de Romanos 12, versículos 6, 7 y 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, zapatero a tu zapato. ¿Qué dones tenemos? ¿Qué dones nos ha brindado? Y la iglesia somos ricos. Somos ricos en talentos y en dones. Y créanlo, cuando tenemos la bendición de verlo desde aquí, vemos la multiforme gracia de Dios. Pero necesitamos sacar ese talento. Decía un personaje muy coloquial, ¿verdad? El hermano de las mulas, ¿verdad? Los talentos están muy lentos, ¿sí? Y todos tenemos talentos, pero no los hemos sacado, no los hemos descubierto. En esta parte de Romanos capítulo 12, por lo menos se mencionan 7 dones distribuidos entre los individuos o los grupos de individuos para hacer el uso de estos dones a fin de ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. 7 ministerios. Número 1, profetizar. Número 2, servicio. Número 3, enseñar. Número 4, exhortar. Número 5, repartir. Número 6, preside. Y número 7, demostrar misericordia. También podemos encontrar una lista similar en Primera de Corintios, no lo tienen allá, pero en Primera de Corintios 12, anótelo por ahí, llévelo de tarea. Capítulo 12, versículos 8 y 10 se mencionan 9 funciones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el mismo espíritu, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de género de lenguas, interpretación de lenguas.
También en 1 Corintios, pero en el mismo versículo 12, pero más adelante en los versículos 28 y 29 se mencionan 8 dones brindados. Dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el más conocido por todos los cristianos, Efesios 4:11, ¿sí? Que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y casi nos quedamos con esos 5 ministerios. Y de pronto el cristiano de a pie dice, pues ¿cuál soy? Porque en Efesios nomás dice que 5 y pues como decimos, no entro en ninguno de esos. Pero amados, el cristiano de a pie también tiene dones dados por Dios. No solamente para los que estamos enfrente, no para los que estamos, que están declarados como apóstoles o profetas o evangelistas, pastores o maestros. Es evidente que Pablo quiere dejar claro que no solamente es un privilegio de los ministros, de los ancianos o de los diáconos que tienen esos dones, sino que cada creyente tiene uno. Me atrevo a decir que por lo menos uno o más dones o talentos divinamente otorgados por el Creador, amados. El apóstol muestra cómo debe usar esos charismata o carismas, que son dones de Dios que se manifiestan en los creyentes para el bien de la comunidad, para beneficiar a su iglesia, de hecho para apoyar a toda la humanidad en general. La palabra carisma proviene del griego charis, que significa gracia, favor. Notemos también que la frase decía, según la gracia que nos ha sido dada. Según el don que tú identificas que Dios te ha brindado. Es ese favor que Dios te ha dado a ti. Es esa gracia que Dios te ha dado a ti. Como somos muchos miembros, tal vez algunos puedan pensar, yo también tengo ese don. Pero la multiforme gracia de Dios, amados. Cada miembro debe tener su mente, que su habilidad de servir a otros sea producto de la gracia de Dios. Porque no te dio el don por lo guapo, por lo bonita o bonito, o por tus habilidades, o por tu título, o por tu carrera. La gracia de Dios ha sido derramada en los corazones. Y es algo que nos tenemos que identificar, y hoy queremos tomar por lo menos estos 7 dones que describe Pablo. Número 1, profetizar. Pablo consideraba que el don y la función de la profecía era tan importante, amados, que tanto en 1 Corintios 12 que acabo de mencionar y en Efesios capítulo 4 versículo 11 que también mencioné, inmediatamente los menciona después del apostolado. Debemos notar que Pablo adjudicó tanta importancia que en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 dice, según el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. En la versión, la Biblia de las Américas dice, procurar ardientemente los dones espirituales. Es tiempo, iglesia, que busquemos ardientemente. El enemigo no quiere que tú y yo descubramos nuestros talentos. El enemigo nos tiene distraídos porque a él no le interesa. No le conviene que tú y yo descubramos nuestro talento y nuestro don. Pero en esta versión dice, procurar ardientemente los dones espirituales, especialmente el don de la profecía. Especialmente el don de la profecía. Y si está ahí es porque es un don que Dios ha dado. No a todos, pero necesitamos que la palabra de Dios se revele por medio de profecías. La Biblia de las Américas dice, así que hermanos, anhelad profetizar. Una razón importante para darle el valor tan alto al don de profetizar, se debe saber que ha sido un mensaje del verdadero profeta y que no era producto de tus propias intuiciones
o aún de tu propio estudio de investigación, sino de una revelación especial. El profeta recibe su mensaje directamente del Espíritu Santo. Y no va a andar inventando, no se va a guiar por emociones. Otra razón por la que la lista paulina de dones espirituales, la profecía ocupa un lugar tan importante, es su contenido amplio. No estaba en ningún modo limitando a la declaración de la predicción ocasional, pero esta debe de incluir edificación, exhortación, consolación e instrucción. Y si no hay revelación por medio de la profecía, amados, tal vez muchos de nosotros sigamos dormidos en nuestros laureles, porque no hemos sido exhortados, porque no hemos sido instruidos, porque no hemos sido consolados por medio de la palabra de Dios, por medio de su presencia que es revelada por medio de este don de la profecía. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y qué bonito cuando recibimos palabra profética. Si usted y yo hemos recibido una palabra, atesórela en su corazón, evalúela, contrástela con la palabra, y si es algo que el Señor le ha estado hablando y diciendo, atesórela. Pero si usted cree que esa palabra profética son de emociones, son de intuiciones de esa persona, deséchela, no la guarde. Porque también, amados, hoy en tiempo, no todo el que se presenta como profeta es necesariamente un profeta genuino. No todo el que decía un profeta era necesariamente cierto. De ahí, además de que la iglesia no solamente había profetas, sino también que había gente capaz de distinguir entre el verdadero profeta y el falso profeta. O sea, entre la verdad y la mentira, amados. En armonía con esto, Pablo escribe aquí: si de profetizar, el don de una persona es profetizar, úselo conforme a la medida de la fe. Debemos de pedir a Dios discernimiento y que las palabras del profeta siempre sean de edificación, de exhortación y de consolación, amados. Amén. Número 2, brindar un servicio práctico o servir. ¿Sí? Brindar un servicio práctico, amados. El apóstol usa la palabra diaconía, es decir, servicio práctico, ministerio. Ese servicio o ministerio puede ser de varios tipos. Pablo está animando a que los que están calificados para este tipo de tareas a aceptar la oportunidad de hacerlo. Y créalo, si el don de Dios es la gracia, pues a veces para servir a otros hay que tener gracia. ¿Están conmigo? Porque muy acomedidos podemos ser, pero de pronto metemos la pata, ¿no? Pero si el Señor te ha mostrado el don de servir, hazlo. Desarrolla ese ministerio, sirve en algún lugar, brinda un apoyo práctico, un ministerio. Merece atención especial que el mismo hombre que insistía en la pureza doctrinal también tuviese al menos igualmente interés a la causa de mostrar generosidad para ayudar a otros. En la segunda carta de Corintios, él conecta de modo notable la gracia de dar para cubrir las necesidades de los pobres, con una doctrina centrada en la fe cristiana, a la de la humillación voluntaria de Cristo a favor de los pecadores. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, amados. Wow. No importa cuánto dinero tenga usted, pero si usted tiene el don de servir, hágalo. Jesús se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Necesitamos hombres y mujeres que quieran servir, inquietos, que les mueva, que les pique la silla para servir. Hermano, yo quiero, cuando hay una convocatoria,
Porque ese es mi don, servir, ayudar. Un servicio práctico, amados. Necesitamos ese tipo de personas en el cuerpo de Cristo. A causa de Cristo es igualmente servir a cada uno de ellos. Gálatas capítulo 5 versículo 13, amado, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente, que no use la libertad como ocasión para la carne, sino ¿para qué? Sino servíos por amor los unos a los otros. Amados, con esa libertad que tenemos, wow, sirvamos con alegría en lo que tú y yo podamos hacer, pero sirvamos al Señor si es que tú tienes ese don. Tú y yo hemos sido llamados a servir los unos a los otros. Y esto es un don de Dios para su iglesia, amados. Que todos nos sirvamos, que nos ayudemos en amor, como un cuerpo en Cristo, amados. Número 3, el don de enseñar. El profeta recibía el mensaje por revelación directa del Espíritu Santo. Aquí el maestro deriva su conocimiento del estudio del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús en cualquier forma que estas las fueran accesibles en aquellos tiempos. Dado que la revelación directa no siempre ocurre y que por otra parte él depositó su revelación divina a través de las Escrituras. En los tiempos de Pablo abarcaba el Nuevo Testamento y es muy importancia permanecer en esta verdad. 3 cosas, el tema del don de enseñanza. Número 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, los que tienen el don de enseñanza, amados, para Dios debe de ser lo mejor. Lo mejor para el Señor en la enseñanza, sin mediocridades. Aquí se debe de parar las personas que están esforzándose en la enseñanza de la palabra, sin improvisaciones, más bien inspirados por la revelación divina de las Escrituras, amados. Si tú tienes el don de enseñanza, tú necesitas estar conectado con el Padre. Tú necesitas escudriñar la palabra. Número 2, Él encarga esto para los hombres fieles, amados. Hombres fieles a sus palabras, guiados por el Espíritu Santo, sin emocionalismo o protagonismo, amados. Número 3, idóneos para enseñar. Como esta función es un don de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, necesitan ser hombres y mujeres idóneos. El término idóneo se refiere a algo que es adecuado y aprobado para una función o cargo. Pero muchos quieren ser ujieres, tocar en alabanza y aparte enseñar. Por eso se dice, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Pero seguimos poniendo gente que no es idónea, amados, que no es adecuada para desarrollar este ministerio, amados. Y no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Y seguimos pagando las consecuencias como iglesia. Un cuerpo que no crece, un cuerpo deformado, una iglesia desordenada, amados. Podemos ver como lo dice el apóstol Pablo en las Escrituras de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Queda claro, amados, que también para el maestro hay un lugar muy importante y determinado dentro de la vida de la iglesia. Requerimos, sí, mandar a muchos misioneros, sí, mandar muchos a la obra, pero también requerimos buenos maestros. Requerimos hombres y mujeres fieles a su palabra, guiados por el Espíritu Santo, que vean la revelación de las Escrituras, idóneos delante del Señor. Por eso Pablo refirió, si alguno es maestro, que enseñe, que se dedique a eso y se deje de cosas. Pero queremos andar brincando como chapulines, haciéndole miles de funciones. Multifuncional somos ahora. Y los demás, pues ¿a qué me dan oportunidad? ¿A qué me dan la chance? No, amados, somos muchos.
Nomás ve alrededor aquí, somos muchos miembros. Y yo veo que tocan los mismos, yo veo que predican los mismos, yo veo, santo Dios, ayúdanos, Padre. Y ahí viene mi ministerio. Número 4, exhortar. La palabra griega es parakaleo, que tiene que varias aceptaciones de acuerdo con el contexto, que es rogar, alentar, amonestar, animar, confortar o consolar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, amados, deja claro que en la sinagoga, después de leer las Escrituras, después de leer una porción de la ley de los profetas, los gobernadores de la sinagoga invitaban a Pablo y a Bernabé a dar una palabra de exhortación. Esta era la costumbre en aquellos días. Aquí en Romanos, los que habían sido bendecidos con el talento de exhortar son estimulados a hacerlo para beneficio de todos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada domingo, cada mes, cada congreso, cada retiro, todos los días. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, necesitamos ser exhortados, le guste o no le guste. Necesitamos exhortarnos los unos con los otros a fin de que ninguno de los miembros caigan con un corazón malo de incredulidad, que quiera apartarse del rebaño y andar como esa gallina sin cabeza haciendo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una función específica, de tal modo que todos seamos edificados y todos seamos animados, amados. Hoy en día el ministerio o el pastor del evangelio es a menos, o debería ser adecuadamente, para ocuparse tanto en la enseñanza como en la exhortación, amados. Necesitamos edificar el cuerpo de Cristo. Número 5, reparte. Contribuye a las necesidades de la gente. Romanos 12:8 dice: el que reparte con liberalidad. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. En el contexto de la Biblia, el don de repartir es la capacidad de ayudar a los demás a satisfacer sus necesidades, ya sea materiales, financieras, afectivas. Dar generosamente, no necesariamente usted y yo tengamos que ser ricos. Muchos dicen: ya que tenga más dinero, voy a ayudar a otros. Hemos escuchado eso. Pero si tu don es repartir, reparte con generosidad. Necesitamos aprender a desprendernos de las cosas materiales y dar con generosidad. La Biblia recomienda repartir con generosidad. Si tú tienes este don, hazlo, hermano. También se recomienda ayudar a los necesitados con alegría. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a levantar las ofrendas, ¿sí? Que no se le quite el gozo. Ya rápido agarraron la cartera a todos. En la Nueva Versión Internacional dice: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, amados. Y créanlo, hoy en día hay muchos cristianos que dan de mala gana, con una mala actitud, como si le hicieran un favor a la iglesia, como le hicieran un favor a los pastores, cuando realmente la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Amados hermanos, los verdaderos dadores son los que dan de corazón, siempre recordando que ellos mismos han recibido del Señor y Salvador Jesucristo.
muchas bendiciones. Así que si usted tiene el don de dar, de brindar ayuda, hágalo con alegría, sin andarse quejando. Número 6, preside, ejercer liderazgo. La misma palabra para el que preside, proistemi, es estar delante, gobernar, ocuparse, presidir, amados. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, vean, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en un líder de la iglesia, desea una posición honorable. Si bien el cuerpo de Cristo necesita obispos o ocupa líderes, estos deben de hacerse con responsabilidad y diligencia. Además de dar cumplimiento lo que nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, amados. Entre ellos podemos encontrar algunos requisitos. Ser marido de una sola mujer, tener dominio propio, vivir sabiamente, tener buena reputación, ser irreprochable, ser apto para la enseñanza, no ser borracho ni amigo de peleas, ser bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero, ser hospedador, no ser codicioso de ganancias deshonestas. Hay requisitos. Si tú piensas que fuiste dotado con este don de ejercer un liderazgo, requerimos, y la iglesia de Cristo requerimos hombres de fe que aspiren al liderazgo de la iglesia, pero que estén dispuestos a cumplir con los requisitos que la palabra de Dios dice. Porque el verdadero liderazgo no es el que se hereda, amados. El verdadero liderazgo no es el que se impone, amados. El verdadero liderazgo es un don de Dios. Y este don debe de ser presente para edificación, para crecimiento del cuerpo de Cristo, amados. Necesitamos pedirle al Señor dirección. Número 7, mostrar misericordia. Amados, los enfermos, moribundos, acongojados, enfermos, necesitan una visita por parte de alguien que sepa cómo compartir verdades, estar con ellos, que pueda comprenderlos. Alguien que demuestre misericordia con alegría. Juan Calvino dijo, ya que si así como nada más el consuelo al enfermo o a cualquiera de otra manera afligido, ver a los que con gozo prestan y le ayudan y lo asisten, del mismo modo, al observar con tristeza en el rostro de los que le brindan asistencia, les hace sentir despreciados. El tener misericordia también es un don de Dios. Pero usted piensa que tiene el don de misericordia y ve a un enfermo y le hace, pues el enfermo nada más de verlo, qué ánimo. Pero si usted tiene el don de misericordia, usted puede mostrar el gozo, puede ayudar con alegría, y esa persona puede ser confortada, amados. Existe una promesa muy bonita para aquellos miembros que tienen este don de parte de Dios. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como hijos de Dios debemos demostrar misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ayudar a los demás con compasión, comprensión y perdón, más allá de sus méritos. Algunos ejemplos de misericordia puede ser ayudar a los necesitados con donaciones, tiempo o recursos. Apoyar a un amigo o familiar que está pasando por una situación difícil. Enseñar a los que no saben, dar buen consejo, corregir a los que se equivocan, perdonar a los que nos ofenden, consolar a los que están tristes, sufrir con paciencia los defectos de nuestros prójimos. ¿Cómo no desarrollar ese don si su palabra nos inspira en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, amado. Practiquémosla, vivámosla, agradecidos con el Padre. Para terminar y como conclusión, amados, nos queda muy claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte de algo más grande de lo que podamos imaginar. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos a este edificio. Cuando hablamos de la iglesia de hoy, hablamos históricamente, porque hubo una iglesia antes. Estamos viviendo una iglesia hoy, pero también estamos dejando una iglesia hacia adelante, hacia el futuro. Los miembros del cuerpo, amados, no discuten, no se envidian, no se pelean los unos con los otros. Cada parte del cuerpo realiza su función, ya sea prominente o humildemente. Cualquiera que sea su posición, cualquiera sea el don que Dios le ha dado, necesitamos identificarlo. Número uno, lo primero de todo es conocernos a nosotros mismos. Identificar cuál es el talento que Dios nos ha dado. Tener clara la capacidad, sin presunción ni falta de molestias. Es una de las primeras cosas esenciales para la vida del cuerpo de Cristo. ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué dones identificas? Número dos, la palabra de Dios nos anima a usar esos dones, a esos talentos que Dios te ha confiado. ¿Dónde los tienes? ¿Escondidos? ¿Guardaditos? Que nadie se entere que soy bueno para esto. Y la iglesia sufriendo, porque te necesitamos. Eres parte del cuerpo de Cristo. Feliz el que sirve a Dios y cumple con su misión, sea cual sea el don recibido, amados. Pablo está diciendo aquí que uno tiene que empezar a aceptarse a sí mismo, aunque encuentre que la contribución puede ser muy significativa, muy poquito, pero a sí mismo contribuyes al cuerpo de Cristo. Por eso decimos unos pro unibus, omnes pro uno. Uno para todos y todos para uno, como cuerpo de Cristo. Número 3, identifiquemos que todos los dones vienen de Dios. Los carismatas, el Nuevo Testamento, los carismas, es algo que Dios le da a una persona que no había podido adquirir por sí mismo. Dios te ha dado ese carisma, Dios te ha dado ese don, esa gracia inmerecida, pero Dios te lo ha dado. Recíbelo. Sea cual sea, escribir, predicar, construir casas, plantar semillas, tocar el piano, cantar en canciones, enseñar a los niños, jugar el fútbol, cualquier cosa que Dios te ha dado, recíbelo. Y sea cual sea el don que tú tengas, úsalo para el bien del cuerpo de Cristo. La parábola de los talentos nos advierte además que es peligroso defraudar a Dios en el uso de los dones. Y pobre de la iglesia que no tiene interés en descubrir esos dones y en dar ocasión de practicarlos a los que los tienen. Necesitamos, amados, y ahí en su corazón, póngase de pie, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a identificar esos dones. Muchos nos hemos resistido a reconocer los dones o el don que Dios me ha dado. Pero hoy Dios te dice y te afirma y te anima a ese don que tú conoces, que te ha revelado el Señor. Vamos a tomar un tiempo para adorar a nuestro Dios.